El telégrafo caminó para que tu celular pudiera volar. Vámonos al 24 de mayo de 1844, un día histórico para la comunicación. El inventor y pionero de telegrafía Samuel Morse mandó el primer mensaje en código Morse desde Washington, D.C. hasta Baltimore. ¿Qué nos ha traído Dios? Un mensaje sencillo pero capaz de ser retomado luego de 180 años o 65.744 días después de haber sido transmitido. Velo como quieras, pero es una hazaña que probablemente un mensaje de X, o como yo le sigo diciendo Twitter, nunca pueda lograr. El telégrafo tuvo un impacto en el comercio, la política y la prensa, en la vida diaria pues. La capacidad de transmitir mensajes rápidamente ayudó a coordinar esfuerzos durante eventos importantes como lo es la Guerra Civil de Estados Unidos. Y nada de esto se quedó en el pasado, ¿eh? El código Morse sigue vigente en diversos campos como la aviación y la marina. Samuel, muchas gracias. Hoy sé que cuando mando el mensaje, ya llegaste a la fiesta, tuviste mucho que ver. Bueno, pues cómo hemos cambiado, cómo hemos evolucionado. Beca Duncan, qué gusto, Beca. Muy buenas noches. Muy feliz de estar aquí en esta mesa cuando me invitan. Gracias por compartir con nosotros. Gabriel Díaz, querido Gabriel. Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sergio Vela. Sergio. Querido Manuel, ¿cómo estás? Beca, Beca, buenas noches. La evolución, ¿no? Cómo esto se ha transformado, cómo ha transformado la comunicación, la conversación, cómo nos ha aproximado hasta llegar pues a esto que tenemos ya todos nosotros y de lo que es muy complicado, Sergio, separar. Fíjate, lo que es muy interesante es vincular el desarrollo de las telecomunicaciones, que ha impactado de un modo tal que podemos hablar, lo comentamos incluso recientemente, de la era informática. Como antes se hablaba de la era de la revolución industrial, ¿no? La máquina de vapor, etcétera. Pero después, cuando se entra al tema de las telecomunicaciones y el primer dato, el primer ejemplo característico es justamente el telégrafo, cuando vinculamos la telecomunicación, que no es más que la comunicación a distancia, mediante una señal del espectro electromagnético, impulsos eléctricos, sonidos, imágenes, todo esto a través del espectro electromagnético. Entonces estamos frente a un desarrollo tecnológico que efectivamente ha revolucionado nuestra forma de vida, pero también implica la obsolescencia. Nadie manda un telegrama hoy. Para nostalgia de los que nos aferramos de repente a utilizar la pluma fuente, la agenda con lápiz, el borrador. Pero bueno, pues hay generaciones enteras que desconocen una serie de artilugios e implementos que utilizábamos para la comunicación, para la vida cotidiana y que ya forman parte de la historia del desarrollo tecnológico. A mí me sigue pareciendo absolutamente fascinante el desarrollo a partir del telégrafo. Vino el teléfono, el cable submarino, pero después justamente con la radiocomunicación se le llamaba la telegrafía sin hilos. Y claro, la televisión y de la televisión analógica a la digital, a lo que tenemos hoy en día, que ya hemos comentado, los llamados dispositivos, que son cualquier cosa menos teléfonos, o el teléfono por añadidura. Lo usas, exacto, para lo que menos se usa para hablar por teléfono. Es decir, traemos puesta una computadora con nuestras prendas, ¿no? Y eso ha cambiado por completo. Pero sí, la obsolescencia es un asunto que hay que comentar también. Sí, cómo no. Beca, ¿cómo lo ves? Pues escuchaba a Sergio decir que hay gente que ya no se acuerda de un telegrama. Yo pensaría que hay generaciones hoy que si le dices telegrama, piensan en la aplicación, ¿eh? No piensan en lo que estamos hablando, hablando en este momento, ¿no? Pero pues mira, yo lo que pienso es que siempre ha habido tecnologías. A veces creo que pensamos que son cosas nuevas, ¿no? Pero el libro fue una tecnología, pero lo perdemos de vista, ¿no? Esos eran también tecnologías de la comunicación, la imprenta fue una tecnología. Entonces, bueno, es parte de un proceso mucho más largo de lo que a veces consideramos, ¿no? Pero también creo que algo que es muy significativo del telégrafo, y creo que eso es lo que nos convoca aquí, es que pues es realmente la primera tecnología de telecomunicación, ¿no? Que es un poco hacia lo que iba Sergio. Y eso sí generó un parteaguas, un antes y un después en la manera en la que nos comunicamos. Y un parteaguas
es que no se recibió necesariamente de la mejor manera por todos, ¿no? A mí me parece muy curioso porque a veces la historia nos da esto, nos hace sentir como oráculos, sentimos que todo ya lo vimos antes, pero cuando sale el telegrama, cuando se populariza, porque al principio era muy caro, pero cuando se populariza, hay muchos intelectuales, pensadores que salen a decir, es que se va a destruir el lenguaje, ¿no? Como decimos hoy de los tweets, ¿no? Sí, porque sí. La manera en la que el telegrama sintetizaba la información hacía creer que ya con esto se iba a perder la escritura, ¿no? Y es muy curioso que lo mismo decimos hoy de todas estas y cómo cosas, evoluciona, ¿no? Porque sí, a ver, ahora mandar un mensaje, ¿cuántos no utilizan o utilizamos emojis, por ejemplo, para expresar un o stickers, ¿no? O stickers. Ya ni tienes que escribir GIFs, nada. O sea, ya hay un montón de herramientas y no sé si eso dinamita o nutre la manera en la que te comunicas, el lenguaje en sí. Gabriel. Antes de ese 24 de mayo, que estamos hoy conmemorando justamente cuando Samuel Morse mandó el primer mensaje, ya había habido desarrollos de telecomunicación por impulsos eléctricos, muchísimos, ¿no? Incluso había distintos códigos. Se adoptó finalmente el de Samuel Morse como el que más se generalizó, pero la Gran Bretaña, por ejemplo, no aceptó la clave Morse, porque se transformó en clave, porque allá tenía Cook y Wheatstock, que eran los que habían desarrollado un sistema que los británicos adoptaron y lo conservaron por mucho tiempo, hasta antes de que se generalizara insisto, muy británicamente. Muy británicamente, que siempre les gusta estar aislados. Y a propósito de aislados, pues de aquellos 37 millas que fue el primer mensaje entre Washington y Baltimore, en muy pocos años, porque ya en 1850 y poquito, se habían tendido los primeros cables entre el sur de Europa y el norte de África, y luego pues los grandes cableados que se hicieron a través del Atlántico, ¿no? Para transmitir justamente estas señales. Entonces, lo que estaba diciendo Beca es un fenómeno que el invento del telégrafo fue un fenómeno de una señal cultural, civilizatoria, porque logró ese acercamiento, que ahora lo vemos, pues ya no nos asombra. Pero si tú te pones a pensar cómo la humanidad tuvo que pasar muchísimo tiempo, incluso cómo los romanos habían comunicado todo su imperio con los caminos, pero vino la Edad Media y destruyó todo aquello y el mundo europeo volvió a la aldea, aislada, ¿no? Después la extensión de la ruta de la seda, en fin, a mí me da mucho gusto siempre recordar los viajes, el de Magallanes y Elcano, que la primera circunnavegación, que a pesar de que duró 3 años, significó un acercamiento, el mundo se hizo chico, sí, a pesar de que duró 3 años la expedición. Y el telégrafo pues fue esa gran maravilla que, como dice Beca, a muchos no solo sorprendió, sino que lo rechazaban, ¿no? ¿Cómo? ¿Eso es un lenguaje? Cuando Morse descubrió que cuando se interrumpía un circuito apareció una especie de fulgor, dijo, caray, esto tiene cara de que sirve para comunicación a largas distancias, pues estaban imaginando puntos, rayas y espacios, que fue una forma de comunicación. Yo recuerdo cuando leí de niño a Miguel Strogoff. Sí, claro. Los corresponsales mandaban todas sus notas desde allá, desde donde los había mandado el zar, el correo del zar famoso, por telégrafo. La Revolución Mexicana se comunicó por telégrafo. Entonces ha estado presente este invento en muchos puntos que fueron claves para las transformaciones de la sociedad mundial, ¿no? Pero yo insisto, fue un fenómeno de acercamiento, es decir, de la plaza del lago, que se fue haciendo grande otra vez el mundo hasta llegar, como lo explicaron aquí ustedes, a maravilla de traer una computadora como si fuera una prenda más, como dice Sergio, ¿no? Sí, a la practicidad de tenerla en la palma de tu mano. Sí, bueno, yo creo que hay algo que debemos tener presente, que es esta afirmación de Nikola Tesla, el gran científico, inventor, colega de Edison. Muchas veces se disputa quién tiene más y menos mérito, de origen serbio, aunque nacido en la zona croata. Fíjense lo que decía: la distancia, que es el principal impedimento del progreso de la humanidad, será completamente superada en palabra y acción. Eso me parece que fue un vaticinio que acertó. En lo que no acertó es lo siguiente: la humanidad estará unida, las guerras serán imposibles y la paz reinará en todo el planeta. Sí. Es interesantísimo que un científico, un inventor, uno de las grandes mentes revolucionarias, hoy diríamos disruptivas, haya previsto que la distancia
iba a implicar la paz. No ha quedado implicada. No. Es cierto que tenemos menos guerras ahora, pero son mucho más graves por su peligro destructivo, por su capacidad destructiva. No hay tantas guerras simultáneamente. Hemos vivido periodos más prolongados de paz, también con el desarrollo del derecho internacional. Pero sí me parece importantísimo volver a esta reflexión, porque realmente las telecomunicaciones, acortando las distancias, deberían propiciar una mayor concordia y un mayor entendimiento. Pues sí, deberían de propiciar el diálogo. Claro. Vemos ese diálogo y no el dinamitado aislamiento. A veces parece las ser lo propias... contrario. El solipsismo, ¿no? El aislamiento. Bueno, esto de Tesla me parece increíble porque en realidad creo que la historia demostró lo equivocado que estaba, porque si hablamos de la historia del telégrafo tenemos que hablar también de su uso militar, ¿no? Claro. Porque tuvo un rol muy importante digamos, en el desenlace de muchas guerras y también en las comunicaciones en tiempo de guerra. Pues lo mencionaban en la cápsula, sigue teniendo un uso en industrias que están también vinculadas a temas militares, como la navegación, ¿no? Entonces, bueno, realmente si hablamos también de la historia del telégrafo, y tú mencionabas temas de historia de México, hay que hablar del telegrama Zimmerman, ¿no? O sea, digo, hay momentos históricos muy importantes bien en señalado. Contextos de guerra que el telegrama jugó un papel fundamental. O sea, ahí en este telegrama interceptado por los británicos, pues Alemania básicamente le estaba sugiriendo a México que se aliaran, ¿no? En el contexto de la Primera Guerra Mundial. Alemania en eso fueron quizá los primeros en entender la posición tan estratégica que tenía México en el mundo, ¿no? Como vecino de Estados Unidos. Sí. Y bueno, eso generó una crisis diplomática, militar. Hay historiadores que incluso dicen que es por ese telegrama que Estados Unidos decide meterse a la Primera Guerra Mundial. Pero fíjate cómo desde entonces se interceptaban las comunicaciones, eso tampoco ha cambiado. No. Eso al contrario, se ha sofisticado todavía más, ¿no? Y fíjate, no es por hablar mal de nuestro festejado Samuel Morse, pero lo que pasa es que su biografía no es del todo así luminosa, ¿no? Porque él era antiinmigrante, era un religioso anticatólico, ¿sí? Y era un gran promotor de las políticas antiinmigración y todo eso. Pero más allá, era un creyente protestante, y el primer mensaje es: ¿qué nos trajo Dios? What God brought, ¿sí? Eso fue el primer mensaje que se mandó en esa ruta que, digamos, son 37 millas entre Boston y Baltimore, perdón, y Washington. Entonces, estas son gente de convicciones, como lo señaló Sergio, en el caso de Tesla, que sí tenían la mirada puesta en algo, digamos, utópico. Incluso hay alguien que lo interpretó como una forma de potenciar no solo el acercamiento, sino la democratización. No sé directamente cuál es la relación entre la Comisión Telegráfica y la democratización del mundo, pero así fue interpretado. Así los que lo miraban con temor y con cautela, y los que lo miraban como un gran invento que habría de predicar al hombre. Siempre suele haber estas resistencias, ¿no? Sí. Y sobre todo ante inventos, ante creaciones que van a generar un parteaguas, y en este caso algo tan disruptivo que marca un antes y un después. Siempre hay estas resistencias y lo podemos ver el día de hoy y lo veremos en el futuro. Estas resistencias que, vaya, no quieren o el avance, el progreso, cambiar, modificar ciertas circunstancias que están cómodas quizá con el status quo, y se manifiestan hoy como ayer y se seguirán manifestándose. Claro. Y hay una serie de antecedentes que bueno, han quedado insinuados, pero creo que vale la pena tener en mente el telégrafo, como lo conocemos y como lo recordamos o lo conmemoramos. Sí, efectivamente está asociado a la señal del espectro electromagnético, pero existen otro tipo de telegramas, los telegramas de agua, los telegramas de fuego. Así se comunicaban los ejércitos, se encendían antorchas, o todos los códigos, los semáforos de banderas o las persianas. Y al final de cuentas nos damos cuenta que la clave Morse no es más que un código binario. Así es. El punto y la raya, es decir, el sonido corto, el sonido largo, ta, 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 y otra vez ta, 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 y sabemos que es SOS. Y se ha universalizado. Pero ha habido muchas maneras de lograr una comunicación. Bueno, las señales de los famosos tambores de los pueblos nativos de América del Norte, o las señales de humo.
todo esto que hasta de niños hemos jugado tratando de imitar las señales de nunca nos salía, por supuesto, pero eran formas de comunicación que equivalen también a la comunicación que los animales establecen a distancia. Es interesantísimo cómo la ciencia ha ido descubriendo también la comunicación, cómo un ave le puede decir a otra a kilómetros y kilómetros que no se acerque o que se acerque, que hay posibilidad de alimento o que hay peligros. Es decir, esto me parece que es algo fascinante y al mismo tiempo natural, que busquemos comunicarnos a la distancia. Pero qué grave que la rapidez con la que nos podemos comunicar hoy en día nos haya aislado de nuestros congéneres. Y nos es más que frecuente estar en una mesa donde la gente tendría que estar departiendo y cada uno está con su teléfono. Entonces, ¿para qué se juntan? Pues sí. Distancia a los cercanos y acerca a los lejanos. Que están pues lejos. sí, es bastante atípico, Sí. ¿no? ¿Pondrías el jostling en esta categoría de la comunicación inalámbrica? También. El jostling de los Alpes se usaba para por supuesto, comunicarse, sí, claro. Ahora, no es menor el terreno y los espacios que propician este tipo de creaciones, porque a veces son a contracorriente y con resistencias, pero se necesita un marco de libertad, se necesita, digamos, que haya mentes con pensamientos críticos, innovadores, arrojados, para hacer estos grandes cambios, porque en realidad esa transformación viene, digamos, acompañada de otras y vendrán otras después. Pero se necesita, digamos, de propiciar ese ambiente, se necesita de generar esas condiciones para que las mentes creativas, para que las mentes libres puedan innovar y puedan seguir creando cosas. Sí, claro, bueno, eso desde luego, ¿no? Eso tiene que ser una condición para que este tipo de inventos y de revoluciones puedan suceder. Pero también creo que lo que es muy interesante y que demuestra la historia del telégrafo es cómo todas estas mentes también se van conectando, ¿no? Es decir, tienes a Morse en un inicio, pero también todos los que supieron ver en su invento algo que también iba a revolucionar su propio gremio, su propia labor, ¿no? Y en eso, tú lo mencionabas, Gabriel, el tema de la prensa, ¿no? Y eso no es poca cosa. O sea, el hecho de que la prensa se internacionalizara fue también gracias al telégrafo, ¿no? Todavía hoy se usa el término cables para hablar de... Claro, me llegó un cable, ¿no? Un cable urgente. Y esos cables en los periódicos, en la prensa, pues se refiere a estas noticias que llegan del contexto internacional, ¿no? Y surgen estas agencias, Associated Press, todavía hoy citamos Associated Press, todavía hoy los medios se basan en la información que producen, y esa fue una agencia que se fundó gracias al telégrafo, gracias a que se hacen estas líneas que permiten que las noticias circulen de un lado al otro del mundo con una rapidez inusitada, ¿no? O sea, hay que pensar que antes, para que nos llegara información de qué pasaba del otro lado del mundo, eran meses en un barco. Claro. Entonces, toda tu vida podría haber cambiado antes de que te llegara la carta de tu familiar del otro lado del mundo diciéndote una noticia importante, ¿no? Y la parte romántica de la canción de la monísima Mona Bell, del telegrama que le mandó con la mirada. No, y el telegrama, yo recuerdo de niño, era un símbolo de algo de alarma, de alerta. O de felicitación. Sí, porque cuando llegaba un telegrama a casa era para anunciar alguna noticia extraordinaria, que bien podría ser una felicitación o que alguien había muerto, o qué sé yo, que eran las cosas que se comunicaban por el telegrama. Y obligaban además a la economía de las palabras, ¿no? Hay muchas anécdotas a propósito. Era caro. Entonces la gente mandaba telegramas lo más corto posible para pagar los más por palabra. Exacto, te cobraban por palabra. Se ponían por teléfono y se cobraba con el recibo telefónico. O se podía ir a la sucursal de telecomunicaciones y ahí ponerlo. Y el impacto en geopolítica, ¿no? También es, fíjate que en 1856, tan temprano como el 56 del siglo XIX, ya hubo comunicación entre la reina Victoria y el presidente Buchanan de los Estados Unidos. Sí, una comunicación aparte ya de dos grandes potencias de casi conformadas en pleno apogeo del Imperio Británico y una potencia que iba para arriba como los Estados Unidos, ¿no? Esta comunicación geopolítica, uno de lo que decía Beca, ¿no? Fue un invento asociado a lo bélico, ¿no? En un primer momento, lo que pusimos antes de iniciar es que todavía en la Marina y en otros cuerpos siguen usando la clave Morse, ¿no? Para ciertas formas de comunicación. Sí, pues cómo hemos evolucionado y Y cómo seguiremos. Y Y además nunca sabemos
qué tecnología sí va a prevalecer y se va a conservar y cuál va a ser totalmente desechada. Entonces es un problema cuando uno compra aparatos nuevos porque, Pues sí. porque a veces son sustituidos Hay a que los 5 estarlo meses. renovando. Se resiste uno y resulta que ya no sirven para nada. Exacto. Beca, qué gusto. Gracias. Muchas gracias. Gabriel. Gracias. Manuel. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias. Buen fin de semana, viernes. Acá nos vemos el lunes. Pásala bien.